My name's Kimberly, just your average IT nerd with a knack for keeping things locked down, cyber-wise, that is. Since the pandemic took my folks, it's just been me, alone with their stuff and this valuable painting they left me. That thing's old, like handed down from my great-great-grandma old, signed by some big-shot English artist. Not that I'm selling, it looks too good in my living room. Work's been my life, literally steps from my apartment, and when I'm not there, you'll find me buried in my studies or firing up content for my YouTube channel. That's where the shy, awkward Kimberly becomes Cyber Kim, the guru of data protection. My videos are straightforward, nothing fancy, but they do the trick. I keep my friend circle tight. There's Sarah, a classmate from way back, and her husband, Mike, who's a lawyer. We'd catch up over cheesy slices or stuff ourselves with pasta at some Italian joint downtown, talking about everything and nothing. They're cool, the kind of friends who don't mind my tech rambles. So, this one day, I'm checking my channel comments, and there's a message from this guy, Tom. Not your typical nice vid stuff, he actually asked smart questions about firewall vulnerabilities. We ended up DMing, and let me tell you, the guy knew his bytes and bits. He was like, "Hey, I'm Tom. Caught your latest video. Could use a bit of advice on setting up a secure home network. Got a minute?" I replied, "Sure thing, shoot. Just promise you're not trying to hack your neighbor's Wi-Fi." We clicked right away. Chatting with Tom was easy. It felt like geeking out with a buddy, which, for me, was a big deal. Most guys don't get past my firewall, if you know what I mean. After a week of back-and-forth messages, he dropped, "You know, we should meet up. Could use a personal consult, and maybe coffee?" I typed back, "Coffee sounds good. There's this quiet place near my work. Friday?" "Friday it is. See you there, Kim." Meeting Tom felt like a big step. I mean, here I was, a girl who'd rather spend her Friday nights updating software, stepping out to meet some guy from the internet. But, something about him seemed legit. The day came and there I was, early at the cafe, fidgeting with my phone, scrolling through code updates to calm my nerves. Tom walked in, casual, with a smile that knocked me a bit off my protocol. "Kimberly? Hi, I'm Tom. Thanks for coming out." I stood up, shaking his hand. "Hi, Tom. Hope this place is geek-friendly." We dove deep into tech talk, but it wasn't just that. Tom was funny in a witty, not over-the-top kind of way. He made tech talk feel like a cool hangout, not just a Q&A session. As we wrapped up, Tom said, "This was great. We should do it again, maybe make it a regular thing?" I nodded. "I'd like that. And maybe next time, I can save your phone from more than just theoretical threats." Walking back to my apartment, I couldn't help but smile. Maybe it was okay to let someone in, even just a bit. After all, even a cybersecurity expert needs a break from the screen sometimes. It was a sunny Saturday when Tom suggested we go meet his mom. He'd been talking about it for a while, like it was some big deal. "It's just lunch, Kim. But, you know, she's kinda old school, likes to know who's who in my life." I agreed, not because I was dying to meet his mom, but I figured if things were getting serious with us, I might as well get it over with. We drove out to a quiet suburb, houses all neat in a row, gardens manicured. Tom's childhood home looked just like him, orderly and tidy. His mom, Linda, was waiting at the door as we pulled up. She was all smiles, but her eyes did that up-down scan like a security system sizing me up. "Tommy, and you must be Kimberly. I've heard so much about you," she said, pulling me into a hug that felt more like a frisk. "Nice to meet you, Mrs. Anderson," I managed, stepping into the house that smelled of roast and something sweet baking. Lunch was on the table, everything laid out like a photo shoot for a family magazine. We sat down, and the interrogation began. Linda served the roast and fired off her first question with the same motion. "So, Kimberly, Tom tells me you work in computers? That tech stuff?" "IT specialist," I corrected, passing the potatoes. "I work on cybersecurity." "Oh, fancy," she said, almost sarcastically.
that make good money? I choked on my water a bit. Tom jumped in. Mom, come on. Let's not get into all that. Linda waved him off. I'm just making conversation. So, Kimberly, do you own your place then? Must be nice, being independent. I nodded, unsure how much to reveal. Yes, I have my own apartment. Bought it all by yourself? No help from anyone? Her tone was curious, like she was digging for gold in my past. Just me, I said, feeling a bit cornered. Tom kicked me lightly under the table, giving me a just-go-with-it look. The meal dragged on, Linda's questions bouncing from my family background to my long-term career plans. I tried to steer the talk away from the interrogation vibe, but Linda had a talent for circling back. Finally, dessert was served, and I thought I'd use the chance to flip the script. Mrs. Anderson, Tom speaks so highly of you. Must have been a great mom to raise such a gentleman. Linda softened a bit. Well, I did my best. Tommy was always a good boy. Not much trouble, right, Tom? Tom smiled. Never, Mom. Kimberly's been great, too. She's really smart, knows her stuff. You should see her channel on YouTube, she's got quite the following. Oh, a YouTuber too? Linda's eyebrows went up. That's secure, is it? I smiled back, trying not to show my annoyance. Linda's obsession with money was somewhat tiresome. A year flew by faster than I'd ever imagined, and there I was, Kimberly Anderson, married and trying to adapt to a whole new chapter. Tom and I tied the knot in a simple ceremony, just close friends and family, and soon after, we settled into my apartment. Life as a married woman was supposed to be sweet, right? Well, it would have been, if only his mom, Linda, hadn't taken an overzealous interest in our lives, especially the financial part. It started with innocent visits. Linda would pop over, supposedly to see how we were settling in. But soon, these visits turned into full-on inspections. I'd find her eyes trailing after the new blender or the TV, and later, she'd casually mention how much those items cost online. Really getting your money's worth with that blender, huh, she'd say, scrolling through her phone to show me the exact price. But it wasn't just the comments. The frequency of her visits increased, turning our home into her daytime retreat. Initially, it was just coffee, but soon she was around so much that I barely had any downtime in my own space. One day, I tried to hint at the issue gently. Linda, don't you think it's great to have some alone time at home? I read this article about how solitude can be really refreshing. She just smiled, missing the hint entirely, or choosing to. Oh, I get plenty of alone time at my place, dear. That's why I come here, for a change of scenery and some company. Frustrated, I started scheduling errands or visits to Sarah's whenever Linda was over. But Linda, ever the persistent one, caught on and followed me one day. Kimberly, why don't we grab a bite at that new cafe downtown? My treat, she suggested one afternoon as I was almost out the door. Reluctantly, I agreed, thinking maybe public setting, different conversation. We settled into the cafe, and Linda ordered lavishly, appetizers, main courses, even dessert. After the meal, she patted her purse, then looked up with feigned shock. Oh dear, I've left my wallet at home. Can you believe it? There was a familiar twist in my gut as I reached for my purse and paid the bill, trying to keep my face neutral to avoid a scene. But the frustration was building. Once we got back to the apartment, I couldn't hold back anymore. Linda, I think we need to set some boundaries. You can't just show up and treat this place like your own. She looked taken aback, her face dropping into a mask of offense. I'm just trying to spend time with my son and you, Kimberly. I didn't realize my company was such an inconvenience. Before I could reply, Tom walked in, catching the tail end of our conversation. Kimberly, what's going on here? Why are you speaking to my mom like that? I turned to him, the day's frustrations boiling over. Tom, we need to talk about boundaries. Your mom can't just. But he cut me off, his tone firm yet annoyed. Mom means well, Kimberly. You're overreacting.
Just try to be more welcoming, okay? Linda left soon after, her exit swift and silent, but the air remained thick with tension. For a few weeks after our last unpleasant exchange, Linda stayed away from our apartment. I was actually starting to relax again, enjoying the peace. Then one day, as I was dusting, I noticed something off about the painting my parents left me, the one that meant so much because of its history and sentimental value. It was hanging crookedly, which was odd because I always made sure it was perfect. Frowning, I straightened it and then stepped back. Something didn't feel right. That's when I decided to ask Tom about it. "Hey, did you move the painting?" I asked casually during dinner. Tom didn't look up from his plate. "Oh, yeah. Mom took it to get it checked out. She wanted to know how much it's worth." I stopped mid-bite, my fork hanging in the air. "She what? Why would she do that without asking us?" Tom shrugged, still not meeting my eye. "Mom's just curious, you know? You're always overreacting about this stuff." Deciding to confront Linda directly, I grabbed my phone and dialed her number. She picked up on the first ring, as if she'd been expecting my call. "Kimberly, dear. Good news about that painting. It's worth $500,000. We should really think about selling it." Her words made my head spin. "Linda, first off, it's not we. And you had no right to take my painting and have it appraised. It's not yours to sell." Linda's voice turned cold. "You're being unreasonable, Kimberly." And with that, she hung up on me. The next day, I came home from work earlier than usual, needing to clear my head after the bizarre conversation. As I unlocked the door, I could hear voices inside. When I stepped in, Linda and Tom abruptly stopped talking. Linda glanced at Tom, then at me, and hurried out with barely a goodbye. "What was that about?" I asked Tom as I hung up my coat. "Nothing important," he muttered, but his voice was too casual. The weirdness of it all made me uneasy. I walked into my office and noticed right away that things weren't as I'd left them. My computer was shifted, and papers were out of place. My heart raced. This wasn't just a simple visit, something else was going on. That night, after Tom went to sleep, I went online and ordered a video camera with a sound recording function. I didn't tell Tom. The next day, I installed it in my office, making sure it was hidden from view. I also moved the painting from the living room to my study, hoping it would be safer there. With the camera set up, I threw myself into a new project at work to keep my mind occupied. The thought of Linda and Tom scheming had me on edge, but I needed to focus on something positive. My work was something I could control, unlike the chaos that seemed to be taking over my personal life. It was an ordinary Tuesday, or so I thought when I left work early feeling under the weather. Opening the door, I found Linda and Tom lounging in the living room, both as casual as could be. The sight stopped me dead in my tracks. "Tom, why aren't you at work?" He looked up, unfazed, and shrugged. "Quit my job. You earn enough for both of us, don't you?" Linda nodded in agreement, her smile tight. "Exactly, Kimberly. Why stress him out with a job when you do so well for yourself?" My mouth fell open. I couldn't believe what I was hearing. This wasn't just a visit, it was a revelation of their true colors. "Are you kidding me? You quit your job without discussing it with me, and you, Linda, what part do you even play in this?" Tom stood up, his demeanor chillingly calm. "Look, Kim, let's not make this ugly. You have the money. I need support now." The room spun a little as their words sank in. "Support? You mean you want me to fund your laziness? Both of you just sitting around planning how to milk me for everything I'm worth?" Linda's eyes narrowed, and she crossed her arms. "Watch your tone, Kimberly. We're family." That was the last straw. "Family? No, this is not what family does. I want a divorce, Tom." The smile that crept onto Tom's face was one I didn't recognize. It was cold, almost pleased. "Fine by me. And I'll be asking for alimony, seeing as I'm jobless now." The audacity of his threat stunned me.
I felt a mix of rage and disbelief churn in my stomach. Without another word, he grabbed a duffel bag from behind the couch, clearly pre-packed, and strolled out the door. Linda threw me a look that could curdle milk and hissed, "See you in court, Kimberly," before following him out. Once they left, the silence in the apartment was deafening. It was like waking up from a nightmare, except the monsters were real, and I had invited them into my life. I called Sarah, my voice shaking as I recounted what had just happened. She was furious on my behalf. "Kim, this is insane. You need protection, legal protection. Mike can help." I headed to Sarah and Mike's place. Mike was ready with both sympathy and lawyer mode activated. "Kimberly, we're going to take care of this. First thing, we'll file for divorce, and don't worry about the alimony threats. We'll counter every move they make. Tom quitting his job like that, it's manipulative, and we'll prove it." After talking things through, I returned to my apartment, feeling more determined. I was about to divorce the man I thought I knew, and battle his and his mother's greed. It was daunting, but necessary. I couldn't let them destroy what I'd worked so hard to build. The morning of the first court session for our divorce felt like gearing up for battle. I wore my most professional outfit, trying to project confidence despite feeling anything but. My stomach was in knots as I walked into the courtroom with Mike, my lawyer and friend, at my side. I had prepped myself for a tough day, but nothing could have readied me for the theater that unfolded. As soon as Tom walked into the courtroom, he transformed into someone I barely recognized. His suit was a bit too big, his hair unusually disheveled, and his eyes downcast. He looked like he hadn't slept in days, the perfect picture of misery and misfortune. His mother, Linda, clung to his arm, her face etched with concern, playing her part flawlessly. The proceedings began, and Tom's lawyer wasted no time painting him as the ultimate victim. "Ladies and gentlemen, my client has been left to fend for himself after his wife, the sole breadwinner, abruptly ended their marriage when he needed her most. After losing his job, Mr. Anderson was not only abandoned emotionally but is now facing financial ruin." Tom took the stand, his voice shaky. "I did everything at home, Your Honor. Cooked, cleaned. I supported Kimberly in every way, hoping to ease her burdens. And when I lost my job, she turned her back on me." Linda testified next, her performance Oscar-worthy. "My son's life with Kimberly was a nightmare. She controlled everything, including the finances. When he lost his job, instead of support, what did he get? Abandonment. Kimberly is not the person she appears to be." The hypocrisy was staggering. I felt a cold anger settle in as I listened to their twisted version of our life together. When it was finally Mike's turn to cross-examine, he did his best to dismantle their stories. "Isn't it true, Mr. Anderson, that you quit your job voluntarily and without discussing it with my client?" Tom stuttered, faltering under Mike's steady gaze. "Well, it was a mutual decision, really." Despite Mike's efforts, I could tell the judge was moved by Tom's emotional display. The sympathy in his eyes as he nodded at Tom spoke volumes. As we filed out of the courtroom, Linda couldn't resist a parting shot. She sidled up to me, a triumphant smirk curling her lips. "You might think you're smart, Kimberly, but you'll see. You're going to lose. And when you do, I'll take every last cent from you." As soon as I got home, the silence of my apartment was suffocating, and the reality of potentially losing in court weighed heavily on me. I needed support, a game plan, and maybe a slice or two of pizza to lighten the mood. I picked up my phone and dialed Sarah's number. "Hey, can you and Mike swing by tonight? I think it's time we craft a real strategy over some pizza." They arrived with boxes of steaming pizza and a determination in their eyes that matched my own resolve. We set up camp in my living room, the coffee table now an impromptu war room scattered with legal pads, pens, and now, dinner. "We need a breakthrough, something concrete to turn the tables," Mike said, opening a box and handing me a slice of pepperoni. I nodded, taking a bite and trying to gather my thoughts.
I know, but everything up to now just seems circumstantial. They're playing the victim too well. Sarah poured us all coffees, her brow furrowed in thought. We just need to catch them in a lie, something undeniable. As we ate, the conversation continued to circle around potential strategies and legal angles. But it was when we were winding down, our plates cleared and the second round of coffee in hand, that a seemingly innocent observation changed everything. Kimberly, didn't your painting used to look different? Sarah asked, nodding towards the large canvas in my living room. I turned to look, my heart skipping a beat. The colors did seem brighter, more vivid than I remembered. A sudden thought struck me, and I jumped up. The camera. I set up a camera in my office a while back. I completely forgot about it with everything going on. We rushed to my office, where I fired up my computer and began pulling up the footage from the hidden camera. The files loaded, and we watched intently as the days clicked by in fast forward. Then, there it was. The day Tom and Linda had been alone in my apartment. The video showed them entering the room, glancing around nervously before approaching the painting. Their voices were low, but picked up clearly by the camera's mic. Make sure you swap it out smoothly. No one will ever know. Once we sell the real one, that's $500,000 we're sitting on. Tom's voice was a whisper, but the greed in it was loud and clear. Linda's laughter was chilling. And once she's out of the picture with the divorce, we'll live like royalty. No more hiding, no more scrimping. Just wait, that alimony will be the cherry on top. My hands were shaking as I paused the video. We looked at each other, the gravity of the situation sinking in. This wasn't just petty theft, it was a calculated betrayal. We've got them, Kim. This is it. This video could discredit them completely in court, Mike said, his voice steady and confident. The rest of the evening was spent in a flurry of planning. Mike outlined our next steps, detailing how we would introduce the video evidence in court, ensuring its impact would be undeniable. Sarah helped me draft a statement, her words crafting a clear, concise narrative of betrayal and deceit. The morning of the final court session was unlike any other. As we entered the courtroom, I caught sight of Tom and Linda, smug expressions planted firmly on their faces. They had no idea what was coming. The court settled, and the judge called the session to order. Mike was the first to speak, his voice filling the room. Your Honor, we request permission to submit new evidence crucial to this case. The judge eyed him curiously. And what might this evidence be? A video with audio, Your Honor, revealing the true intentions behind Mr. Anderson and his mother's actions. Permission was granted with a nod, and the courtroom hushed as Mike connected the USB drive to the court's AV system. I watched Tom and Linda, their confidence faltering as the screen flickered to life. The video played, their voices echoing through the courtroom. Tom's scheming words and Linda's greedy laughter filled the air, the shock and murmuring of the audience growing with each passing second. As the recording ended, the judge looked sternly at Tom and Linda, who had turned pale, their eyes wide with fear. The judge banged his gavel, his voice booming. Based on this undeniable evidence, I declare the marriage between Kimberly and Tom Anderson dissolved. Mr. Anderson's claim for alimony is hereby rejected. He wasn't finished. Turning to his assistant, he barked. Call the police. We have theft and conspiracy to commit fraud. The courtroom erupted into whispers and gasps as officers entered and approached Tom and Linda. Linda's composure broke, tears streaming down her face as she was handcuffed. I'm sorry, Kimberly. I had debts. I didn't mean. Save it, Linda. You did mean to, I cut her off, turning away as the police led them out of the courtroom. The painting was returned to me a few days later. Life slowly returned to normal. I poured my energy into my work and my YouTube channel, helping people protect themselves from the very deceit I'd experienced. 2 years passed. Then, one afternoon, my phone rang. It was Tom, his voice hesitant. Kimberly, I'm out now. We're living in a rented place. I was hoping maybe we could try again. I've changed, really.
I couldn't help but laugh, the sound bitter yet liberating. Tom, you never change. You're just out of options. Goodbye. Hanging up, I felt a final piece of the past slip away. I was free, truly free, and as I sat back at my desk, planning my next video, I knew that no matter what came my way, I was ready. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño.
Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga.
Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui,
estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico.
No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar.
Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando?
El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo.
2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.